Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme a participar en este seminario. Eh, no sé en realidad cuánto tiempo tengo, pero voy a intentar hacer sumario para no extender demasiado, teniendo en cuenta que la gente ha estado esperando la conexión. Bien, eh, la cuestión que vamos a discutir, que ya puso muy bien el profesor anterior, es el problema de la persona y la inteligencia artificial. ¿Qué diferencias o qué similitudes hay entre una y otra? Bueno, hola María José, ¿qué tal? En Profesor, fin, un gusto verlo. Perdón lo accidentado de la no, tarde, ¿no? nada, no se preocupen, muchas gracias por la invitación. Ah, aquí estamos ya conectados finalmente. Bueno, estaba diciendo que lo nuestro es ahora intentar distinguir entre persona e inteligencia artificial. Claro, el problema central que yo veo con el tema de la tecnología es el problema de la mímesis, es decir, la capacidad de la tecnología para imitar la realidad. Y eso es un problema serio desde el punto de vista moral, desde el punto de vista jurídico, e incluso desde el punto de vista ontológico, porque la tecnología es capaz de imitar. Sí, para eso nosotros creamos la tecnología. Cuando usted inventa el arco, lo que hace es imitar el movimiento de lanzar algo, solo que mediante un artilugio consigue que se lance más lejos. Es decir, es una cuestión de eficiencia, ¿no? Consigo hacer a través de la tecnología cosas que de otra manera no podría hacer. Pero lo que hace la tecnología es básicamente imitar la facultad humana. O bien crear facultades que antes no teníamos, como por ejemplo volar, ¿no? Usted puede volar gracias a la tecnología, pero no podemos volar por nosotros mismos, ¿no? Por lo menos de momento. A lo mejor en el futuro la misma tecnología consigue que las personas vuelen, vaya usted a saber. Entonces, todo el movimiento tecnológico es una especie de exoesqueleto destinado a la imitación, una mímesis. Y la mímesis es un problema central en la filosofía, porque la mímesis es tranquilizadora en la medida en que nosotros imitamos cosas exteriores, ¿no? Como yo, por ejemplo, puedo imitar un animal, la velocidad que alcanza un animal corriendo a través de la creación de un artilugio mecánico, como puede ser un auto o una motoneta, en fin. Pero el problema que tenemos nosotros ahora es cuando la tecnología empieza a imitar al hombre mismo. Entonces, hoy en día, la inteligencia artificial, el mundo digital, no solo la inteligencia artificial, porque lo digital es más amplio que la inteligencia artificial, es decir, la inteligencia artificial es un subcampo de lo digital. Hoy día lo digital imita cada vez más al ser humano, imita los ambientes, por ejemplo, el metaverso, en la medida en que uno se puede meter a un universo donde ve cosas que no existen o toca cosas que no existen. Y eso se perfecciona cada vez más. Imagínense cuando venga la física cuántica aplicada a la inteligencia artificial, la diferencia entre los objetos o los entes clonados artificialmente sintéticos y la realidad va a ser difícil de distinguir. En consecuencia, hoy en día tenemos un universo de tecnología, de nuevas tecnologías que nos permiten imitar al ser humano, nos permiten imitar la realidad que el ser humano conoce y al mismo ser humano también, ¿no? Piensen ustedes, por ejemplo, en el transhumanismo, el posthumanismo, cómo eso consigue hacer una versión, podríamos decir, mejorada, entre comillas, del ser humano, imitando algunos aspectos de la inteligencia o de las facultades superiores, ¿no? A través de procedimientos de conexión a través de la mente y la interfaz con el ordenador, etcétera. Y la inteligencia artificial imita también al ser humano, imita en este momento, lo imita en dos dimensiones, podríamos decir, ¿no? Lo imita en la voz y lo imita en el aspecto. Usted puede crear, por ejemplo, fotografías o videos de personas que las personas no han realizado o fotografías que no se han sacado, ¿no? Puede hacerlo con un nivel de prolijidad y de exactitud bastante pavoroso en la realidad, ¿no? Entonces son los deepfakes y todo lo que significa las construcciones miméticas del orden visual en la voz o en el rostro, fundamentalmente, ¿no? Yo puedo poner a una persona en una escena en que no ha participado o hacerla decir cosas que no han dicho, y es muy difícil distinguir al sujeto real del sujeto eh, sintético. Entonces, el problema fundamental que tenemos nosotros hoy en día en relación con la inteligencia artificial es lo que se resume en la afirmación thinking is computing.
Es decir, el pensamiento es informática, el pensamiento es computación. Esa es la tesis de la mayor parte de los científicos contemporáneos. Es decir, que la inteligencia y el pensamiento humanos son una forma de presentación del pensamiento y de la inteligencia tan parecido, tan similar al que puede producir, por ejemplo, la máquina en la inteligencia artificial. O sea, que habría una continuidad. Y esto es lo que piensan todos los grandes autores, Turing, Minsky, Newell, Simon, Dennett, Kurzweil, todos ellos piensan esto. ¿Cuáles son básicamente los argumentos para demostrar esto? Bueno, los argumentos son básicamente dos, ¿no? Según ellos, ¿no? El primer argumento es el argumento de Turing, ¿no? El test de Turing, que en el fondo lo que propone es un juego de imitación, justamente, que es conocido como el test de Turing y que consiste básicamente en un evaluador humano que interactúa mediante texto, digamos, con otros interlocutores, de tal manera que en el momento de ese Turing en que el evaluador humano no pueda distinguir entre uno y otro y no sepa cuál es la máquina y cuál es el humano, entonces habríamos conseguido realizar una identidad entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana. Este es un argumento que se ha repetido muchas veces y que desplaza el problema desde la ciencia hasta la conducta observable, que es lo que hacía notar el profesor que intervino antes que yo, que efectivamente lo que hay es una performance, ¿no? Eso es una actuación que es semejante a la del ser humano y por lo tanto estos autores deducen que en la medida en que la máquina es capaz de producir una actuación semejante a la humana, entonces nos encontramos con un sujeto inteligente. Ese es, en el fondo, el test de Turing. Es un argumento consecuencialista, es un argumento por el final. Entonces, bueno, puesto que usted realiza lo mismo, entonces es lo mismo. Y como es lo mismo, tienen que ser tratados igual. De acá se derivan una serie de problemas morales y jurídicos bastante interesantes, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, el otorgamiento de derechos a las máquinas o la consideración de ellas como personas humanas en el plano psicológico, que es lo que está pasando hoy en día cuando la gente cree que se enamora del chat, por ejemplo, o cuando cree que es un psicólogo o es una persona con la cual real, en la cual pueden intercambiar no solamente argumentos, sino que también sentimientos, ¿no? Hay uno que se mató, ¿no? En Estados Unidos porque el chat le decía que lo hiciera para que estuvieran juntos, ¿no? Entonces hay una demanda en Estados Unidos por esto, de descubrir entonces en la máquina aspectos de orden existencial o sentimental y no solamente un conjunto de algoritmos, ¿no? Eso está implícito en todo esto. Pero el argumento quizás más contemporáneo, quizás podríamos decir, o más usado, es el argumento funcionalista. O sea, cómo demostrar que la máquina y la inteligencia humana son lo mismo. ¿No? El argumento funcionalista, que es el argumento que usan Hilary Putnam o Dennett o Fodor, por ejemplo, ¿no? Que el argumento se basa en decir que la mente no depende de un sustrato físico, no como las neuronas, por ejemplo, los chips, sino que más bien la mente es la estructura funcional de los procesos de información. Y en ese caso, el funcionalismo viene a ser una de las teorías más influyentes en la filosofía contemporánea de la mente, porque formula, podríamos decir, una especie de reduccionismo fisicalista, es decir, lo lleva hacia el conductismo. El funcionalismo lo que sostiene, en lo esencial, me estoy escuchando yo mismo de vuelta. ¿Eso es normal? Nosotros lo escuchamos perfecto, profesor, lo escuchamos perfecto Ah, nosotros. bueno, perfecto. El funcionalismo sostiene básicamente que lo esencial de los estados mentales no reside en el tipo de materia del que están hechos las mentes, como las neuronas, por ejemplo, o los chips, sino que en las funciones que desempeñan dentro de un sistema. De esta manera, entonces, la mente se definiría por la estructura causal de los procesos que conectan las percepciones, los estados internos y las conductas, independientemente del soporte físico en que se encontraran. O sea, básicamente, la inteligencia es un sistema. Y ese sistema puede tener un soporte biológico o un soporte mecánico. Y eso quiere decir, en el fondo, que tanto lo uno como lo otro son lo mismo, sino que simplemente varía por su soporte.
Eso es lo que dice Hilary Putnam, por ejemplo. Dice, la naturaleza de los estados mentales está determinada por su papel funcional Perdón, en el proceso profesor, cognitivo. se está escuchando un eco. Ahora, yo no lo escucho al eco, pero dice la gente que se está escuchando un eco. Yo salgo por Yo las dudas. escucho el eco, Yo no sé por qué. Por las dudas, yo salgo a ver si se arregla el tema. Por las dudas, pero salgo, será por causa profesor. tuya. Si, No si puedo, no, la María verdad que José, podés probar de mutearte. ¿cómo me muteo? Eso es lo que no sé. Yo prefiero, ¿cómo me muteo? No lo sé realmente ahora. Cerrar Tiene el... un microfonito que podés tocar y se A ver, aclara. sí, acá está, a ver, se apagó todo. Ahora, ¿cómo se escucha mejor? ¿Se escucha Parece que mejor, sí. Karina? Ah, Yo no. escucho perfecto ahora. Sí, ahora sí. Bueno, perdón. Decía entonces que Putnam afirmaba que los estados mentales están determinados por el papel funcional en el sistema cognitivo del cual es parte, ¿no? Y esa es básicamente la idea. Con esta analogía, entonces, se desplaza el foco del foco material de la mente, o sea, del cerebro o de los chips, hacia la organización funcional de los elementos. Y ese sería el argumento más importante para afirmar, entonces, o abrir la puerta a la posibilidad de que las máquinas artificiales funcionen o pudieran tener una mente, siempre y cuando reproduzcan patrones funcionales. Fodor, por ejemplo, el gran autor del ámbito de la inteligencia artificial, sostiene o desarrolló una versión más elaborada del funcionalismo basada en la idea de una especie de lenguaje de pensamiento, ¿no? Esta es la misma idea, ¿no? La mente de la máquina sería un sistema, la mente humana sería otro sistema. El sistema de la mente humana estaría funcionando sobre la base de un soporte biológico y la mente artificial estaría funcionando sobre la base de un soporte mecánico, pero las dos serían mentes porque las dos podrían funcionar o terminar funcionalmente resolviendo un problema, ¿no? Este tipo de concepción lo que trae es implícita una definición de la inteligencia que es muy coherente con el mundo utilitarista o consecuencialista, que es la idea de que la inteligencia se define como la capacidad de resolver problemas. Si usted define la mente o la inteligencia como la capacidad de resolver problemas, entonces las máquinas sí son inteligentes, porque las máquinas resuelven problemas, eso es evidente. Si usted aplica cualquier large language model a cualquier pregunta que le haga, le va a resolver el problema. Entonces es una conducta, ¿no? Entonces, eh, al igual que la ética consecuencialista, que está pensada en términos de conducta, acá también hay una traspolación al argumento sobre la mente humana para decir que, en definitiva, la definición de la mente es operativa. Pero la pregunta de fondo, entonces, es si esta alternativa es real o no es real. O sea, ¿es la definición de la inteligencia la capacidad de resolver problemas o hay algo más? Bueno, yo creo que esta explicación tiene un problema. Puede tener varios problemas, pero yo creo que hay uno que es de orden insalvable, que es el problema de cómo funciona realmente la inteligencia humana. O cómo formamos nosotros un concepto, ¿no? Porque para poder atender a la peculiaridad de la especie humana, de la inteligencia humana, es preciso mirar al ser humano y no simplemente la reproducción de la conducta por parte de la máquina. Pero ¿qué es lo que hace el ser humano? El ser humano lo que hace es encontrar un significado. Esa es la esencia de la mente, encontrar un significado, es decir, comprender el significado. ¿Pero qué es el significado? Bueno, el significado es la explicación mental de lo que una cosa es decir, un juicio. Un juicio y un razonamiento es la afirmación de un significado. Santo Tomás dice que la verdad habita en el juicio, ¿no? Y no en el concepto. El concepto es simplemente reflejo. Como si yo le digo a usted eh, caballo y me voy, ¿no? Si le digo caballo y me voy, no quiere decir absolutamente nada, no he dicho nada. Pero si le digo el caballo es grande, entonces estoy expresando una afirmación o una negación respecto a la realidad. Estoy diciendo un significado, estoy afirmando o negando la apreciación de un contenido en la palabra caballo y en la palabra grande.
Esos dos contenidos yo los tengo que entender. Y entonces la pregunta, entonces, se traslada a qué significa comprender o cómo se encuentra el significado. O sea, qué naturaleza tiene el proceso de comprensión del significado. Y entonces podríamos preguntarnos después si las máquinas realmente comprenden o no comprenden. Que es lo mismo que plantea Searle con el argumento de la habitación china, en el tiempo moderno, ¿no? Resumo brevemente el argumento de la habitación china. Searle dice, mire, suponga que usted tiene una persona en una habitación que tiene un código para leer o para escribir chino, pero esa persona no sabe chino. Simplemente sigue el código para formar una... ¿Se oye o no? Ahora sí, profesor, había que... Lo repito, a ver, lo que estoy diciendo es lo siguiente, que para poder decir qué significa el pensamiento humano, hay que atender a lo que significa la comprensión del significado. Y la comprensión del significado es un problema que es planteado modernamente por autores como John Searle en el ejemplo de la habitación china, aunque es un problema de la filosofía clásica, pero está planteado en la modernidad por John Searle a propósito de la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que dice John Searle? Él dice, supongamos que hay una persona en una habitación que no sabe chino, pero esa persona tiene un código que le permite ir poniendo los caracteres chinos para formar palabras, pero él no entiende lo que dice. Simplemente los pone uno junto al otro, de acuerdo con el código. Pero en el exterior de la habitación hay un chino que sí lee chino y habla chino, y entonces el chino que está afuera comprende el significado de las palabras que está poniendo el otro y cree que el otro entiende chino porque las está juntando, pero en realidad el de adentro no sabe chino. Entonces lo que dice Searle es que el que está dentro de la habitación realiza una asociación de naturaleza sintáctica, es decir, pone un carácter junto al otro, pero no comprende lo que está diciendo, mientras que el chino que está afuera puede encontrar en ese conjunto de caracteres un sentido semántico, es decir, puede encontrar el significado de la palabra escrita en caracteres chinos. Entonces, lo que dice Searle es que la inteligencia artificial realiza un proceso semántico, perdón, es sintáctico, pero no semántico. Es decir, no puede encontrar el significado, sino que lo único que hace es usar códigos para poner una palabra o una letra junto a otra, que es de hecho lo que hacen los Large Language Models. Cuando usted le pregunta al chat, ¿no?, qué es antiséptico, por ejemplo, el chat lo que va a hacer es buscar en su información todas las palabras que combinen con la pregunta para poner la respuesta. Pero no es que aparentemente no hay una comprensión. ¿Y por qué no hay una comprensión? Ese es el problema de fondo. ¿Qué significa comprender? Bueno, la comprensión significa una cosa muy diferente, es decir, es la aprehensión del significado. Y el significado depende de la esencia de la cosa. Porque si no, usted no puede comprender nada. Lo que se comprende es la realidad, no lo que está dentro. Lo que está dentro del ser humano es fruto de la realidad. Si usted no conociera la realidad, no comprendería nada, ¿no? Por eso decían los clásicos que todo el conocimiento comienza por los sentidos y termina en la inteligencia. Pero en la inteligencia no existe nada antes de los sentidos, ¿no? Entonces, como dice Santo Tomás, no hay intención insensata, ¿no? No hay conceptos no sentidos. Los conceptos pasan primero por los sentidos. Ok, entonces pensemos, por ejemplo, que tenemos delante un perro. Cuando yo miro el perro, tengo la imagen del perro concreto, este perro que está aquí presente, con este color, con esta altura, con este olor. Pero dentro del perro habita una cosa universal, que es la esencia del perro. La esencia del perro no puede ser descubierta por los sentidos. Los sentidos que descubren el aspecto exterior del perro, pero no la esencia. La esencia es captada por la inteligencia. ¿Y cómo? Bueno, por un proceso bastante complejo que se llama la simple aprehensión, por el cual usted toma lo universal y deja lo singular o lo material a partir de la abstracción, y la inteligencia se queda con eso que es universal y lo imprime en el entendimiento. Pero eso no es todo, ¿no? El entendimiento lo que hace es volverse, y aquí viene el punto importante, el entendimiento se vuelve sobre la imagen abstraída, sobre la esencia de la cosa abstraída, y al volverse sobre ella la contempla, y entonces la pronuncia y forma lo que se llama el verbo mental o el concepto. O sea, el concepto no es una acción pasiva, por decirlo así, sino que el concepto es un acto, una acción de la inteligencia
por la cual se separa de la cosa corpórea y la contempla. Ahí está la palabra, la palabra esencial, la contempla. El acto propio de la inteligencia no es el ejercicio de acciones eficientes, eso es secundario. El verdadero acto de la inteligencia es la contemplación del significado. Pero la contemplación del significado exige una cosa que no se produce en los aparatos mecánicos, que es la independencia de la materia. Es decir, para poder contemplar un significado, usted tiene que levantarse por sobre la materia y mirarla, es decir, contemplarla. La contemplación produce el concepto, y ese concepto es lo que se usa después en el juicio y en el razonamiento. Entonces las máquinas, por definición, no pueden contemplar. Si seguimos este razonamiento, una máquina no puede contemplar. ¿Por qué no puede contemplar? Porque es un objeto material. Y los objetos materiales no se desdoblan, no reflexionan sobre sí mismos, porque hay un principio metafísico que dice que nadie da lo que no tiene o nada hace lo que no puede, ¿no? Entonces, si usted es materia, no puede actuar como si fuera espíritu. Por lo tanto, la contemplación, que es la esencia verdadera de la inteligencia, no es un acontecimiento de los entes mecánicos, es un acontecimiento de los entes espirituales, porque la causa del pensamiento no es el cerebro. El cerebro es la condición de posibilidad material del pensamiento, sin el cual nosotros no podemos operar, porque nosotros operamos a través de la materia. Sin embargo, no es la causa eficiente del pensamiento, porque la causa eficiente del pensamiento, puesto que el pensamiento es un acto de contemplación, no puede ser una causa de naturaleza inferior, tiene que ser una causa de naturaleza idéntica o superior. Por lo tanto, solamente podrían pensar los entes espirituales, no pueden pensar los entes materiales. Bueno, ¿y entonces qué hace la máquina? Bueno, la máquina ciertamente no comprende el significado, pero no es que no lo comprenda porque nosotros deducimos de su comportamiento que no lo comprende, porque más bien de su comportamiento se deduce que sí. Cuando usted le pregunta al chat y el chat le contesta una cosa coherente, usted tiende a decir, hombre, esto es razonable, ¿no? Es decir, este tipo me está entendiendo lo que yo le digo. Sin embargo, hay una dificultad de orden metafísico, y esa dificultad de orden metafísico impide en realidad que el pensamiento sea efectivamente tal, porque los entes materiales no pueden contemplar, y la contemplación es el acto por el cual se produce el significado. Este acto tan sencillo por el cual ustedes están escuchando y yo estoy hablando y están comprendiendo lo que yo digo, es un acto milagroso en el mundo de las cosas corpóreas porque ningún otro bicho lo hace. Y no lo hace porque no es un ser espiritual. Entonces, ¿cómo sabemos que nosotros somos seres espirituales? Porque formulamos significados. Y los significados, fíjate, no solamente los formulamos verbalmente, sino que además los escribimos, ¿no? Y los dejamos para la posteridad. Y además educamos a los niños, los ponemos en el colegio. Siente usted un conjunto de perros en el colegio a ver si le aprende algo. Porque no se puede, porque los entes corpóreos no pueden levantarse sobre la materia. Entonces, la inteligencia artificial es mal llamada inteligencia, porque no es exactamente inteligencia, ¿no? No es inteligencia en sentido propio. Realiza algunas funciones parecidas a la inteligencia, pero son funciones periféricas, ¿no? La ordenación, todo eso proviene de los algoritmos. Y a lo mejor hasta podría pensarse en alguna forma de inteligencia artificial general, como dice Kurzweil, que va a ocurrir el año 2029, donde la inteligencia no necesita algoritmos. Podría ser. Yo eso no me atrevería a negarlo. Lo que sí voy a negar siempre, permanente y tosudamente, es que la inteligencia contemple la inteligencia artificial, porque hay una objeción de naturaleza metafísica. Obviamente, los autores materialistas se burlan de esto y dicen, le llaman a esto el fantasma en la máquina, ¿no? Esa es la expresión de Ryle de los años 40, donde dice the ghost in the machine, ¿no? Es decir, el alma sería el ghost in the machine. Sin embargo, no es posible pensar en una formulación de una actividad intelectual sin separarse de la materia. Entonces, los entes puramente materiales metafísicamente hablando, no pueden operar con entes superiores, que sería como decir que el todo, por ejemplo, es menor que la parte, es un imposible metafísico. Bueno, dicho esto,
Ya voy a terminar, María Jesús. No te preocupes. Dicho esto, hay un detalle. La imitación de la inteligencia artificial, de la inteligencia humana, aumenta cada día. Pero es una mímesis, es una imitación, pero cada vez se parece más. ¿Y eso qué va a producir? Va a producir que la gente tiende a pensar que sí entiende, y cuando se empiecen a producir seres eh, reales, dotados de inteligencia, como por ejemplo cuando se perfeccionan los organoides, ¿no? Un organoide son células cerebrales tomadas del cerebro de alguien que se cultivan en el laboratorio y que ahora les ponen algoritmos y esas células cerebrales resuelven problemas, ¿no? Entonces, cuando se avance por ese lado, cuando se pueda poner entonces cerebros orgánicos a máquinas, y se puedan producir biopiel, por ejemplo, u órganos artificiales, entonces nosotros vamos a producir entes clones sintéticos en 3 dimensiones que parezcan seres humanos. Y se les va a poner un aspecto que no sea hostil, porque si usted le pone la cara de Terminator, entonces todo el mundo, nadie lo va a comprar. Pero si usted le pone la cara de una niñita así desvalida, entonces sí. Y como la niñita desvalida va a ser amorosa y simpática, la gente va a empezar a pedir que les den derechos. Si usted ve a alguien pegándole al robot, por ejemplo, mecánico en la calle, aunque todo el mundo sepa que es un robot, van a decir, pero ¿cómo le pega a la niñita? Hay que darle derecho. Entonces, para efectos prácticos, vamos a tener un problema grande, y ese problema consiste en que la distinción teórica entre inteligencia artificial e inteligencia humana no va a tener importancia, porque igual le van a conceder derechos a las máquinas, e igual vamos a ser incapaces de distinguir uno de otro. Entonces, por eso es que es tan importante enseñar, creo yo, los conceptos básicos de la definición de la inteligencia, para que a pesar de este fenómeno, la gente sea consciente de lo que realmente tenemos al frente, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, perdón si me he extendido más, y lamento la falta de Bueno, conexión inicial. doctor, bueno, ha sido maravilloso, lástima las dificultades técnicas, que pido disculpas. ¿Se oye? ¿Se oye lo No. que estoy diciendo? Sí, perfecto, sí, sí, Ah, sí. menos mal. Bueno, pedimos disculpas por las dificultades. Lamento que el profesor Jorge Vilas Díaz Colotrero, que es el director del Observatorio de la Universidad Austral en Inteligencia Artificial, lo hayamos dejado afuera, porque no sé qué pasaba, que no podía sumarse, no podíamos Qué sumar pena. todos, ¿no? Bueno, algo debe estar pasando que lo vamos a investigar. Muy La bien. última pregunta y ya cerramos, profesor. ¿Esto se inscribe en un proceso de deconstrucción del concepto de persona? ¿Lo que usted ha dicho de alguna manera tiene algo que ver? Bueno, la deconstrucción es una palabra bastante poco comprendida porque es un concepto filosófico bien complejo, pero básicamente lo que la gente entiende por deconstrucción es como el borrar las fronteras de algo, ¿no? Y efectivamente, pero esto ya había empezado de antes, ¿no? Se ha erosionado el concepto de persona, tanto al principio como al final, ¿no? Se dice que los embriones no son humanos, que los viejos tampoco, y por otro lado se dice que otras cosas no son humanas, como los árboles o los animales, etcétera. Pero con las máquinas esto va a eclosionar, ¿no? Se va a producir una confusión terrible, ¿no? Entonces todo esto, en el fondo, lo que supone es o requiere una afirmación del concepto tradicional de persona fundada en la naturaleza espiritual y trascendente, como decía el profesor anterior. O sea, lo característico de la persona es la posibilidad de la apertura a la trascendencia. Pero ¿por qué algo se abre a lo trascendente? Porque es espiritual. Si no es Perfecto. espiritual, no se puede. ¿Eh? Perfecto, perfecto. Bueno, profesor, le damos muchísimas gracias, ha sido un lujo. Pido a Karina que lo grabe, entiendo que ella lo tiene que grabar. Y bueno, y quedamos en Muy bien. contacto, profesor, porque ha Sí, sido sí, realmente por supuesto. muy bueno. Agradecemos también al profesor Jorge Vilas Díaz Colotrero, que quedó afuera, y esperamos algún día poder unirlos.